la carta de Pablo a los filipenses. Entonces, vemos cómo su mentalidad, su experiencia del encuentro con el Señor hace que el resucitado esté en el centro de su vida, de su historia, y todo lo demás él lo considera, pues, él usa la palabra fuerte como basura, ¿verdad? Pero no es una exageración. Es decir, que cuando ya se conoce verdaderamente el valor, la centralidad, cuando ya se comprende la contingencia nuestra, la incapacidad que tenemos de retorno al Padre, pues claramente que el tema es escatológico, es decir, no podemos regresar al Padre con nuestros medios. Nunca vamos a tener la capacidad de ser tan honestos, tan auténticos, tan justos, tan rectos. Todo ese tan de nuestra vida no es posible, porque somos contingentes. Él es el único absoluto. Entonces, entendiendo eso, sí entendemos entonces el valor del acto de amor redentor de Jesús. Por supuesto que se lo agradecemos con toda el alma y con toda la vida, y todo lo demás lo consideramos, como dice Pablo, basura, porque nada de lo que tengamos, ni la casa, ni los carros, ni los sueldos, ni los puntos, nos van a ayudar a retornar al Padre, solo nos ayuda la acción redentora, amorosa de Jesús. Entonces, entendiendo eso, pues se va a entender todo el tema de Jesús, de Pablo prisionero por Cristo, y ahí están esas preguntas que no sé si ya las tienen ustedes resueltas o si tienen dudas. ¿Por qué fue enviado Pablo a Roma? ¿Cómo fue su permanencia en Malta? ¿Qué hace en Roma? ¿Y en qué año y cómo murió? Sí, Aida, yo acabo de entrar porque tenía yo un problema en Facebook, que estaban transmitiendo en vivo mi cara mientras yo oía misa y no lo podía yo cerrar, pero voy a tener que apagar mi teléfono. No puedes poner el examen en la pantalla y lo vayamos viendo una por una. Fíjate que en la pantalla tengo una mala conexión, me costó mucho entrar. Yo se los mandé ayer al WhatsApp. Yo creo que cada una lo puede ver en su WhatsApp. Sí, ya lo tenemos. Ajá. Y lo pueden ir platicando si ustedes quieren, o no sé si quieren hacerlo eso individual. ¿En dónde lo busco? ¿En mi mensaje? ¿En WhatsApp? En la vida de San Pablo, en el chat que tenemos de grupo. Lo mandé desde ayer. Ajá. Y las preguntas que ahorita se estaba refiriendo Betsaida es a las del cuestionario 5. Sí, las del cuestionario 5. Del cuestionario de nuestro cartapacio. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren responder eso individualmente y lo mandan, y seguimos con los cuestionarios del cartapacio, o quieren, como ustedes quieran, ustedes me dicen. Yo preferiría, si mi opinión cuenta, que vayamos resolviendo las preguntas que vienen en el cartapacio, y así nos quedan las dudas más claras. Muy bien. No sé qué opinen las demás. No, está bien. Entonces estamos en la página 63, Susi. Estamos resolviendo esas preguntas. No, yo no tengo cartapacio, no lo puedo ver. ¿Sí? Ok, entonces, como las vayan diciendo, las vamos resolviendo, ¿te parece? Sí, me parece. Entonces, a ver, pues, ¿quiénes han respondido ya esas preguntas? Yo las tengo. A ver. Sí. Sí, yo digo que mejor. Sí. Ay, perdón. Yo no sé si me escuchan o no, porque no tengo audio. Bueno, yo escucho a Betsaida, pero no sé en mi iPad. Pero en la computadora ya traté de volver a entrar y no funciona. Pero sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ah, va. Entonces mejor ni hablo. Bueno. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Responder el examen o el cuestionario del cartapacio? Los cuestionarios. Bueno, ok, aquí las oigo. ¿Por qué fue enviado a Roma? Para ser juzgado por el César porque era ciudadano romano.
Ajá, muy bien. ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo fue la permanencia de Pablo en Malta? Pues como curó al padre de la persona principal en la isla, que se llamaba Publio, Ajá. porque vieron que lo había picado una víbora y no le había pasado nada. Entonces se dieron cuenta que tenía pues poderes de sanación. Y entonces por eso lo llamaron para que hiciera oración, le impusiera las manos y lo curara. Y Ajá. otros enfermos también fueron curados. O sea que hizo muchas curaciones. Ujú. ¿Serían? Sí, porque él llega a Malta y cabal lo que tú has dicho, ¿verdad? Que cura a este joven, al padre de Publio, ¿cómo era? De Publio. Estaba en cama y enfermo, ¿verdad? Entonces eso suscita lo que hace la gente, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que lo que le interesa son esos temas de maravilla, extraordinarias. Y entonces habría que pensar que en el Evangelio justamente es como que a Dios le gusta todo lo pequeño, todo lo chiquito, la semilla de mostaza. Mostaza. Sería interesante ver por qué ese significado. Pues porque el ser humano le gusta todo lo extraordinario, se maravilla, se eclipsa por cosa. ¿Verdad? Entonces ese está muy bien. Y entonces en Roma, ¿qué hace cuando llega de Malta a Roma? Lo que hace es que primero se conecta con los judíos principales. Sí, lo que hace siempre, ¿verdad? Sí, y que trata de convencerlos para que acepten el cristianismo. Ajá, y hasta después de que no tiene éxito, entonces ya los deja. Y se recuerdan que ahí fue donde tuvo aquella reunión larga. Pero también, cuando llegó a Roma también encontró ya que muchos de los judíos ya habían oído. Sí, sí, eso es importante. Llegó a un lugar donde cabal, él no estaba trayendo algo completamente distinto, él también ya los judíos ya había oído. O sea, ya había una comunidad establecida, lo que quiere decir que él no la fundó, sino que ya había una comunidad en Roma, ¿verdad? ¿Y en qué año y cómo murió? En el año 67 y murió decapitado en Roma. Perfecto. Esclavizado. Pues, privado de su libertad. Muy bien, las felicito, 100 puntos. Luego tenemos la lección 6, que ya es el cuerpo, o sea, toda la colección. El cuerpo paulino. Sí. Entonces, las preguntas es cómo está compuesto, cuál es el orden de las cartas, en qué lengua escribió Pablo y cuál era la finalidad de cada una de las cartas. A ver alguien más, ¿verdad? Que pueda compartir, ¿o no? ¿El cuerpo paulino te refieres a la manera que él desarrolla sus cartas? No, es a la manera de cómo entraron en el canon. No, porque ese es el orden en el Nuevo Testamento, o es el orden en el canon de Muratori. No, fue en el año 300 con los 70, ¿verdad? Sí, o sea que aquí lo que tenemos es, las cartas ya saben ustedes de que tienen un orden no cronológico, habíamos dicho, ¿verdad? Correcto. Sino que tienen están puestas por la extensión o por el número. Por el tamaño. Exacto. Entonces, pero la pregunta para especificarla dice, ¿cómo está compuesto el cuerpo paulino? ¿Cuántas cartas tiene? No, yo lo entiendo más Mira,
como Yo carta. lo que puse es cartas de la cautividad, Eso. cartas pastorales, cartas Eso. escatológicas. Eso, así, Eso. Ah, bueno. así entiendo yo la pregunta. Ah, ¿Cómo bueno. está compuesta? Y está compuesta de esa manera, como cartas escatológicas, están clasificadas. Tal vez la pregunta no es Está muy, mal hecha, ¿verdad? tal vez está mal hecha porque sería cómo está clasificada las cartas, ¿verdad? Tal Sí. vez sí. Ujú. Esa sería si quieren corrijan la pregunta, ¿cómo está clasificado el cuerpo paulino? O sea, el corpus sería, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la colección? ¿Cómo está clasificada? Ajá. Ok, creo yo, ¿verdad? Tal vez sí se entiende compuesto, pero no lo sé, tal vez no es tanto. Ahora ya en la segunda sí, el orden de las Orden, el orden como aparecen en la Biblia. como aparecen en la Biblia, por supuesto. Ujú. Y empieza con Tesalónica, ¿no? ¿Cómo? Sí, la Empieza primera, con sí. Tesalónica. Sí. No, Bueno, es que no, como Gálatas aparecen fue en la primera Biblia, que no escribió. aparece la Tesalonicenses fue la primera que se escribió, pero así Exacto. no aparece en la Biblia. Por eso habíamos dicho En la que Biblia la primera es la de los corintios o romanos. Ya ni No, me lo acuerdo. que Romanos, pasa es por que la las Biblias, importancia. Las grandes cartas. no, te voy a hacer una pregunta. No todas las Biblias ponen en el mismo orden las cartas. exacto. Entonces, la primera que escribió fue la de Tesalonicenses. Sí, Sí, eso sí, sí. Ujú. eso sí es cierto. Sí, eso les iba a decir yo, que hay algunas Biblias que tienen un orden diferente, pero lo que vimos en el Cartapacio es que, y así está en casi todo, incluso en el Antiguo Testamento, cuando habla de los profetas y coloca los libros, es por extensión, no es por Sí. cronología. Entonces, Ujú. ese es el criterio. Algunas Biblias lo tendrán de otra manera, pero en su mayoría las Biblias lo ponen, el orden va siendo por extensión de las cartas, no por cronología, ¿verdad? Sí. Habrá tal vez algunas que lo tengan cronológicamente, pero en general, ¿verdad? En general. Ahora, ¿en qué idioma escribió Pablo? Griego, koiné. Koiné. Ujú. Griego. Y miren, aquí en la finalidad de las cartas no es tan sencilla la respuesta, creo yo, No, porque cada carta tenía una finalidad diferente diferente, sí. y que es muy importante entender ese contexto de cada carta para entender exactamente qué es lo que Pablo quiere decir, ¿verdad? Porque cuando no entendemos el contexto es cuando decimos, es que Pablo era misógeno, es que Pablo... hay que ponerlo en su contexto de su época. Y realmente en su época, pues la mujer tenía poco valor. Entonces no se trata de misoginismo, sino que se trata de que así funcionaba en esa época, Claro, ¿verdad? así. Entonces no es de, claro, nosotros vemos, por eso decíamos en un momento de que Pablo no es Jesús, porque vemos a Jesús totalmente pues involucrado con sus relaciones con todo tipo de personas. Pablo y Pedro van a tener ciertos prejuicios, ¿verdad? De una o de, y ahí se van a notar en las cartas, ¿verdad? Es interesante ver cómo se desarrolla la misión, porque pocas veces vamos a encontrar a Jesús que se ponga él mismo como ejemplo. O si recuerdan ustedes pasajes donde Jesús, bueno, Jesús puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, así como elementos. No sé si me comprenden, como Pablo se pone, hoy por ejemplo en la carta a los filipenses decía eso, ¿verdad? Yo no puedo ser orgulloso por nada, humanamente, decía él, aunque si quisiera sí puedo, dice, aunque si quisiera sí puedo, porque judío, pues perfecto, fariseo, fantástico, bueno, él se adorna de todas las maneras, y decía yo, bueno, no sé, no tengo idea que Jesús haya hecho cosas así, dicho cosas así, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Lo que pasa es que Pablo, de alguna manera,
siempre creyó y vivió que la pasión, o sea, desde la encarnación del Hijo de Dios, su pasión, su muerte y su resurrección, eran por él. Por eso es que él se siente tan orgulloso, porque vive personalmente ese amor de Dios a él personal. Eso es lo que yo entendí. Sí, porque realmente así tiene que ser. Yo comentaba en relación a este retiro peregrinación, yo decía, yo no sé por qué siento esto tan personal, como que es algo para mí directamente. Todo lo sentía como que era directamente dirigido a mí. Y lo platiqué con un sacerdote y digo, ¿y qué será eso? Le digo yo. Si se trata de la pandemia, siento que es algo especialmente para mí y no en forma negativa. He visto la gran misericordia y el amor de Dios en medio de esta pandemia con la triste referencia de que sé que hay mucha gente que está sufriendo y pues ahí se está tratando de apoyar, pero básicamente no sé, yo lo he sentido, este año lo he sentido tan primorosamente amoroso para mí en lo personal, que le preguntaba a un sacerdote que si eso era malo, que si, que era eso, qué pasaba. Y él me contestó, es algo que no tiene explicación, pero así pasa, me dice. Hay a veces una palabra que uno ni le pone atención, hace unos efectos tan grandes en las personas y a veces uno ha preparado grandes homilías y no hacen nada. Entonces, así se quedó. Sí, a cada uno le llega. Era algo extraordinario y que cada quien lo vive y lo experimenta de forma distinta. Exacto. ¿Verdad? Entonces es interesante que Pablo personifique ese amor de Dios en él de esa manera, ¿verdad? Y que esa personificación, como dice Susi, haga que él se ponga de ejemplo, ¿verdad? Está bien abierto esto. Sí. ¿Cómo? Pini. Ay, Ya, sí, es que no ya he entró. podido entrar porque estabas sin internet, pero entré con el teléfono. Eso estaba en... Bueno, entonces nos escuchás, o sí ves. Pues veo a Betsaida, ahorita no veo nada. Ah, va. Bueno. No, porque no hay nadie en la pantalla. Solo yo, solo mi cara. Ahorita ya. Diría, No te pierdes de nada, Pini. diría mi hijo, ni siquiera se te ve la cara, solo se te ve la nariz y la frente, dice. Porque dice que yo me agacho sobre el teclado para hablar. Bueno, en fin, dice que parezco una gárgola dando clases, así dice. ¡Qué grosero! Es un malcriado que así me dice, no me respeta, me dice, pareces una gárgola dando clase encima, y ya te dije dónde está el micrófono, no te pongas a hablar con el teclado, dice. ¿Qué vamos a hacer? Estos jóvenes que no nos entienden. No respetan. No nos aprecian. Pero mira, volviendo al tema, dice, ¿cuál era la finalidad de San Pablo al enviar sus cartas? Pero era para alentar a las comunidades que permanecieran fieles y que si no hubiera sido por todas estas cartas que él envió, probablemente se hubieran esparcido esas comunidades. Sí. Sí, yo considero que tanto en aquel tiempo como hoy, lo básico, lo fundamental. Era el pastoreo. Fíjate que no, básicamente primero era llevar a la persona de Jesús, o sea, lo que es el querigma. El querigma, sí. Llevarlo a él, a que la persona lo conozca. Y ya luego, pues esa clasificación de las cartas, las pastorales, pues ya tendrán que dar pues, un pastoreo, un seguimiento. Las, digamos, escatológicas, pues explicación de algunos temas que la gente no comprendía y él trataba de responder desde su comprensión y desde su experiencia, poniendo ejemplos pues muy prácticos para que entendieran. Luego, un tema muy importante que se da casi en todas las cartas es el tema de la
la Torá, o sea, la ley, que está claro, pues, que la ley, como cualquier ley, te enseña dónde está el problema, pero no te ayuda a superarlo. Y ese es un razonamiento muy, muy bonito de Pablo, ¿verdad? No es que la ley no sea válida o no funcione, sino que es un sentido común. O sea, la ley te dice no robes, perfecto, pero no te dice cómo no hacer para robarlo. Entonces, lo que te ayuda es la gracia. Entonces, él desarrolla todo un tema de la gracia que es maravilloso, ¿verdad? Porque tiene sentido lo que dice, aún hoy tiene mucho sentido. Luego el tema de la justificación, que también está desarrollado en Gálatas y en Romanos, que es un tema extraordinario, verdaderamente, es un tema extraordinario el de la justificación, porque es entender que en el momento, acuérdense la predicación de Juan el Bautista, el hacha está puesta, viene a cortar y a quitar cabezas a todo el mundo. Luego vemos a Jesús amoroso, no quitó cabeza a nadie, a él pues él fue el que lo mataron y él sentido expiatorio a su muerte. Ok, todo eso está bien. Pero luego ya entender a Pablo cómo explica eso el tema de la justificación. Es decir, en el momento en que ya, para ponerlo así al estilo Plaza Sésamo y con un lenguaje así como muy práctico, ¿verdad? En el momento que ya teníamos agotados, ya sabemos que no podemos agotar la misericordia. Hablando humanamente, ya teníamos a Dios hasta el copete, por decir así, con toda nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de sentir. Ya estaba Él pues totalmente para destruirnos. En lugar de eso, se encarna en la persona de Jesús con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la solidaridad y empieza pues realmente a acercarse a la humanidad para que esto le reconozca y cambie por amor, ¿verdad? No por miedo, sino por amor, que conozca. Ese es un tema maravilloso, precioso. Y entonces Pablo lo entiende desde su propia experiencia, pues, que después de él haber matado tanta gente y haber perseguido a tantos, se le acerca ese ser amoroso, cercano, misericordioso, y él, claro, es su propia experiencia de ser justificado. No es justificado por ningún acto. Ese es el tema de hoy de Filipenses, ¿verdad? No porque él haya sido una persona que merezca tener eso. A veces eso se nota en los comentarios que hacemos. Cuando a veces decimos, ay, lo que me está pasando, algo bueno tuve que haber hecho en la vida para que me esté pasando eso. No, siempre estamos centrados en nosotros, no podemos imaginar que es el amor gratuito de Dios, ¿verdad? Creo que, perdóname, pero yo creo que por lo general así reaccionamos los cristianos. A alguien le pasó, se le cayó el hacha, ¿qué habrá hecho de malo? Ajá. El hijo se terminó la carrera, ay, qué familia más linda, Dios los bendice. Yo creo que ya todas aquí presentes, hemos superado esos pensamientos que nos vienen casi inmediatos, pero luego cuando los reconoces dices, si todo es obra de Dios. Claro, ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema de irlo poniendo a él en el centro, ¿verdad? Y darnos cuenta de que no. Entonces, ya lo decíamos en una sesión anterior, estar conscientes de nuestra contingencia, o sea, de nuestra limitación. Somos contingentes. Él es el único absoluto. Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a decir que las cartas de Pablo tienen como función llevar a Jesús a todas las comunidades. Eso como primero, anunciarlo para que la gente lo conozca. Eso es lo primero. Y ya luego, formadas las comunidades, pues van a haber distintos objetivos o distintas razones por las que se hace, ¿verdad? Ya sea pastoral, ya sea escatológico, de explicar algunas cosas, ya sea de aclarar el tema de la gracia, el tema de la justificación, el tema de la resurrección. Ya son temas, pues, muy específicos que él aborda en las cartas, y que son para que nosotros las reflexionemos verdaderamente, ¿verdad? Y otra parte de sus cartas es cuando corrige, pero corrige con una caridad, porque dice, me duele que estén cayendo en esos errores, corríjanse a sí mismos.
Sí. Entonces, la evolución de sus cartas es como tú dices, primero presentar el querigma, luego formarlos y luego algunas comunidades que habían caído en errores, corregirlos. Y luego también una cosa muy importante que él hace mucho énfasis es que el cristianismo no es una religión diferente del judaísmo, sino que es el cumplimiento de todas las promesas hechas de Dios que se cumplen en la persona de Jesús. Él hace mucho énfasis en eso y creo que es donde tiene mayor problema con los judíos al hacer eso. ¿En qué parte es eso? ¿En qué parte es eso que tú dices que él aclara la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento? En la conducta. No solo eso. Cuando él hace el anuncio, por ejemplo, cuando él hace el anuncio del viejo Adán y del hombre viejo y del nuevo hombre, que es Jesús, el nuevo Adán, hace todo ese desarrollo. Cuando habla del padre Abraham, es decir, él hace todo ese desarrollo en pequeños discursos o en grandes discursos, él lo hace, donde uno entiende en el discurso que está haciendo la continuidad que hay del judaísmo al cristianismo. Y lo hace también cuando él mismo se acusa de haber perseguido a los cristianos. Entonces, lo hace de muchas formas, tal vez no de una manera en que diga así directamente, el cristianismo es la continuación del judaísmo, porque acuérdense que la palabra cristiano se da posterior, ¿verdad? Hasta en Antioquía, y entonces primero se llamaban los del camino, y entonces ahí se va desarrollando en Hechos de los Apóstoles esa historia. Pero si uno entiende que Pablo no se cambió de religión, sino que él encontró realmente la plenitud de la religión judía en la persona de Jesús. Bueno, gracias a la buena formación que tenía, fue para él más fácil seguir con la tradición del pueblo judío. Sí, él pudo comprender eso no solo por la formación teológica, podríamos decir que tenía, sino también por esa mentalidad abierta que también habíamos visto anteriormente en sus viajes, en sus experiencias humanas, en vivir en otras culturas. Él puede tener ese discernimiento de la persona de Jesús. Y por eso ahí es donde tenemos el fundamento de que el Jesús de Nazaret de la historia no es diferente al resucitado. En Pablo tenemos esa respuesta. ¿Por qué? Porque Pablo no experimentó a alguien distinto, experimentó a alguien que había trascendido. Entonces, el cambio, la experiencia que tiene Pablo con el resucitado, tendría que ser algo muy similar a lo que nosotros vivimos, porque nosotros ese es el punto. Nosotros vamos a experimentar en nuestra vida cotidiana el resucitado. Y nosotros tendríamos que ir acomodando nuestra experiencia con el resucitado con las de Pablo, porque el histórico está, pues, lejos de que nosotros lo podamos experimentar, aunque es el mismo. Pero no sé si me captan lo que les estoy diciendo. Una cosa, Betsy, yo no sé, perdón, porque yo acabo de recibir una llamada, lo tenía en mute, pero una de las cosas que yo he pensado mucho en Pablo es pensar que siendo un buen judío, siendo un fariseo, todo eso, y realmente entender a través de la persona que es Cristo el amor de Dios. Tal vez tenía su religión, tenía toda una vida que era muy apasionado, pero nunca sintió el amor a tal grado, este amor. Entonces, por eso él estaba tan conmovido, sabiendo todo de todo, pero no experimentaba este amor. Porque la ley es eso. Cuando Exacto. uno cumple la ley al pie de la letra, uno no experimenta el amor, uno experimenta que tiene obligaciones. Exacto.
Exacto. Derechos, uno Pero experimenta. es que ese era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos. Por eso, pero por ¿Verdad? eso. Pero él cambia y se le abre la mente cuando tiene ese encuentro con Jesús. Ahí es donde él recapacita. La prueba es que pierde la vista y tiene todo ese proceso, ¿verdad? Sí, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo eso es todo su discernir a través de la novedad de que Jesús verdaderamente es el Salvador. Ahí es donde se entiende en qué consiste la salvación. No en normas que se cumplen, no en carne que no se come, no porque es circunciso. Sí. Es toda esa reflexión que él hace, que se da cuenta que todo eso no te salva. No te salva. Y ahí es donde está esa frase que dice él, ¿verdad? Predicar a Jesús con la boca y aceptarlo en el corazón es estar a salvo. Pero no es una fórmula, no es una receta. Eso no es simplemente hablar por hablar. Eso es todo un proceso de vida, ¿verdad? Que se ha utilizado con fácilmente. El que crea que Jesús en su corazón y lo diga con su boca será salvo. No es así. O sea, es cierto, ese dicho es cierto, pero no funciona en automático, no funciona en automático. Cuesta la vida, porque confiar, abandonarse a Él no es una cosa fácil, es obra, va a decir Pablo, de la gracia. Nadie viene al Padre, va a decir Jesús, si no es por el Espíritu, si no es por la gracia. Entonces es obra de la gracia, no es producto nuestro, no sale de nosotros. Eso es lo que entiende Pablo. Y al entender eso, Pablo, que todo es gracia, es donde él se da cuenta de cómo él responde con su propia vida en gratitud a todos esos regalos que Dios hace para salvarnos. Miren, quedan 2 minutos para que se corte, se vuelven a conectar, ¿verdad? Pues esperamos podernos conectar. Oye, sí, claro. Betsaida, ¿qué vieron hace 8 días que yo no tuve internet? Lo mismo, vimos las primeras 4 preguntas y respuestas de las qué primeras. Lástima. De las Porque primeras. no las grabaste, ¿verdad? ¿Cómo? No las grabaste. No las grabaste, yo las busqué. Sí, si no las mandé, tal vez no las grabé. Uy, no recuerdo, la verdad. Pero voy a ver, tal vez sí las grabé y no las mandé, no sé. Con este tema del internet que hasta borra o no graba o yo no sé qué hace, ya no sé a veces cómo es que funciona eso, porque les digo. Pero fíjate que para mí ha resultado mucho más productivo ver la opinión de cada una y tú ordenándola, poniéndolo en verdadero sentido que tiene esta vida de San Pablo. Pero me da mucho gusto que hemos aprendido mucho. Qué bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos una maestra buenísima. Excelente. Extraordinaria. No, acuérdense que no es así la historia. Acuérdense que esas palabras inflan. No quiero inflarme. No quiero hacer una gárgola voladora. Bueno, vean entonces, luego ya entonces pasamos al género epistolar. Es un género, ¿verdad? Ya eso lo explicamos en su momento, que fueron cartas personales, muchas, pero tuvieron después toda la función de circulares, ¿verdad? Ya en nuestro lenguaje. Fueron como circulares porque nos damos cuenta que sirven en todas las comunidades que a veces humanamente son los mismos problemas, son las mismas cosas, y entonces pues ayudaban y por eso se volvieron epístolas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenemos cuántas cartas escribió y cuáles son, cuál es la estructura, cuál es la estructura. Acuérdense que habíamos visto que hay más cartas, pero que no todas forman parte del corpus paulino, ¿se acuerdan? Que había 2 corintios más, ¿se acuerdan? Sí.
Entonces seguramente escribió muchas más cartas.